Álvarez de Miranda García, presidente del Tribunal de Cuentas, a quien, como es habitual, cederemos la palabra por un espacio aproximado de unos 15-20 minutos. Luego intervendrán los portavoces parlamentarios y luego don Ramón tendrá otros 15-20 minutos aproximadamente para responder a sus preguntas, cuando usted quiera. Gracias, presidente. Señorías, les agradezco esta solicitud de comparecencia ante esta comisión con el fin de ofrecer las aportaciones que pueda realizar el Tribunal de Cuentas y que, de hecho, ya realiza habitualmente en la Comisión Mixta Congreso-Senado para las relaciones con el Tribunal de Cuentas en relación con asuntos tan relevantes como los que constituye el objeto de esta comisión. Asistimos a una época en la que la preocupación ciudadana por el funcionamiento de todo lo público es máxima, con un especial interés en lo relativo a la gestión de los fondos públicos y lo que, como consecuencia del mal uso de los mismos, constituye una de las principales lacras de la sociedad, como es la corrupción. El Tribunal de Cuentas es plenamente consciente de esta situación y dirige sus esfuerzos al cumplimiento de su función constitucional, incluida la relativa al control de los partidos políticos. En este sentido, el Tribunal forma parte del conjunto de órganos de control con funciones y atribuciones diferenciadas, pero al mismo tiempo complementarias, que constituyen el sistema de contrapesos esencial para el funcionamiento de nuestro régimen democrático. Las propuestas de esta comisión, si me lo permiten, además de promover las reformas necesarias en el régimen de los partidos políticos, resultarán útiles para mejorar nuestro sistema de control. Antes de entrar a detallar las aportaciones del Tribunal de Cuentas y las propuestas para la mejora del régimen de fiscalización y de la financiación de los partidos políticos, es preciso efectuar un breve repaso a una serie de principios generales que inspiran el ejercicio de nuestra actuación. En primer lugar, no puedo dejar de citar el criterio de máxima independencia, tanto del Tribunal como de sus miembros, además de la profesionalidad del personal al servicio de la institución. Unos y otros ejercen sus funciones y cometidos con el propósito último de la defensa de los intereses públicos, al margen de cualquier otro condicionante que pudiera afectar a nuestra labor. Permítanme resaltar la importancia de contar con un marco jurídico e institucional que protege esa independencia frente a cualquier injerencia ajena a la citada defensa del interés público. Lo anterior se refuerza mediante los principios de transparencia, modernización y buen gobierno que inspiran la actuación del Tribunal con el fin de cumplir más eficientemente con nuestra misión y responder a las exigencias de la sociedad. Entrando ya en el contenido propiamente dicho de las materias sobre las que versa el contenido de esta comisión, es preciso efectuar un breve recorrido sobre determinadas cuestiones que el Tribunal ha venido señalando de manera reiterada y que en ocasiones han dado lugar a reformas legislativas o a cambios en los procedimientos de gestión y control de los partidos políticos. El Tribunal de Cuentas tiene atribuido el control de la actividad económico-financiera de los partidos políticos desde el año 1987. Al margen de las recomendaciones recogidas en sus informes de fiscalización sobre las formaciones políticas, cabe traer a colación la moción relativa a la modificación de la normativa sobre financiación y fiscalización de los partidos políticos, que fue aprobada por el Pleno de la institución el 30 de octubre del 2001. Algunas de las propuestas contenidas en la moción, así como varias de las recomendaciones que figuran en informes posteriores, fueron abordadas en la vigente Ley Orgánica 8/2007 de 4 de julio sobre financiación de los partidos políticos, que ha tenido dos reformas significativas, en 2012 y en 2015. Entre las cuestiones abordadas en las sucesivas regulaciones sobre esta materia y sobre las que previamente se había pronunciado el Tribunal, se encuentran las relativas a las donaciones anónimas a los partidos, las condonaciones de deuda bancaria, la contabilidad electoral, las obligaciones de presentación de cuentas consolidadas y de transparencia de la información, la colaboración de terceros o la regulación adecuada del régimen sancionador. Es preciso destacar, en relación con muchas de las medidas anteriores, el significativo avance logrado mediante la aprobación de la Ley Orgánica 3/2015, de 30 de marzo, de control de la actividad económico-financiera de los partidos políticos. Dicha reforma, aunque es pronto para evaluar sus resultados, ha recogido una parte muy importante de las recomendaciones de mejora
que reiteradamente efectuaba el Tribunal de Cuentas. Entre las medidas que fueron adoptadas se encuentra la referente a la prohibición de donaciones procedentes de personas jurídicas y las condonaciones de deudas, la creación de la figura del responsable económico-financiero del partido y la mejor regulación del régimen sancionador, por citar solo las más relevantes. Sobre muchos de estos asuntos que en ocasiones limitaban o dificultaban significativamente el ejercicio de la labor de control, el Tribunal se había manifestado mediante sus recomendaciones. Es cierto que no se han recogido todas las sugerencias que ha formulado en sus informes el Tribunal de Cuentas, pero no sería justo afirmar que el legislador ha hecho oídos sordos a nuestras propuestas de mejora. En la segunda parte de mi intervención intentaré señalar aquellas cuestiones susceptibles de reforma, especialmente en lo relativo a las formaciones políticas y a sus entidades vinculadas, sin perjuicio de que cabría analizar la conveniencia de abordar otras materias de especial interés, como entre otras la contratación, las subvenciones y la transparencia de la gestión pública. Antes de ello es preciso aclarar que el Tribunal de Cuentas no tiene la naturaleza de un órgano anticorrupción, ni cuenta con las atribuciones ni con los instrumentos necesarios para actuar como tal. El Tribunal, como cualquier institución de control externo, lleva a cabo una labor de verificación de las cuentas y de la gestión económico-financiera y exclusivamente con dicho alcance tiene atribuido el control de los partidos políticos. Este último campo no es frecuente que corresponda a las entidades fiscalizadoras en el ámbito internacional, pero también lo ejercen los tribunales de cuentas de Estados democráticos avanzados, como los de Finlandia, Israel o Italia, por citar solo alguno de ellos. El Tribunal de Cuentas puede coadyuvar, y de hecho lo hace regularmente, en la lucha contra el mal uso de los fondos públicos, la vulneración de las leyes de financiación de partidos políticos y toda clase de irregularidades de la gestión pública. Lo cierto es que el Tribunal está poniendo todo su esfuerzo y voluntad al máximo nivel para incrementar el control sobre las formaciones políticas y mejorar los resultados de su fiscalización. Entre las medidas adoptadas para potenciar la fiscalización de los partidos políticos y sus entidades vinculadas o dependientes, se ha acordado la transformación de la anterior Unidad de Fiscalización de Contabilidad de Partidos Políticos en un departamento con el mismo rango y estructura que los demás de fiscalización. Se ha procedido a dotar de un mayor número de recursos efectivos al nuevo Departamento de Partidos Políticos, habiendo pasado de 16 a 29 funcionarios, más otros 6 cedidos temporalmente. Se ha adscrito al mismo todos los técnicos de auditoría de nuevo ingreso. Ello supone una evolución del anterior modelo basado en la cesión temporal de funcionarios de otros departamentos. También se ha potenciado la utilización de medios telemáticos para la remisión de documentación contable, tanto la relativa a los 2 últimos procesos electorales como las cuentas anuales del ejercicio 2016, así como para su tratamiento y explotación posterior. Entrando ya en las propuestas de mejora por el Tribunal de Cuentas en sus diversos documentos de fiscalización y que pueden resultar de interés a efectos de una eventual reforma de la normativa reguladora del régimen y la financiación de los partidos políticos, procederé a enumerar las más significativas. Lógicamente, todas las recomendaciones están disponibles en los informes de fiscalización que se comunican a las Cortes y son de acceso público, por lo que me ceñiré mi intervención a aquellas que presenten una mayor relevancia y no hayan sido adoptadas aún. Uno de los aspectos que genera una mayor preocupación en función de los resultados de fiscalización obtenidos es el relativo a la utilización de las fundaciones y otras entidades vinculadas para la captación de recursos destinados a las formaciones políticas. A este respecto, los requisitos y límites legales de las donaciones a tales fundaciones y entidades son distintos de los que se exigen en el caso de que se recibieran por las formaciones políticas. Asimismo, el Tribunal tiene limitada su actividad fiscalizadora sobre las fundaciones y entidades vinculadas o dependientes de los partidos a la regularidad de las aportaciones que reciben y a los gastos financiados con subvenciones públicas, lo que restringe el campo de actuación sobre el que se centran las comprobaciones y se efectúan los cruces de información pertinentes. Es cierto que no se permite a las fundaciones o entidades vinculadas o dependientes asumir gastos que corresponden a los partidos políticos. Sin embargo, en la medida en que aquellas pueden hacer aportaciones a estos últimos,
se produce un corte en la secuencia de control, de manera que por vía indirecta los partidos podrían recibir fondos que no pueden obtener directamente. En consecuencia, sería recomendable aplicar a las fundaciones y demás entidades los mismos requisitos y limitaciones exigidos a los partidos políticos en relación con las donaciones. También en el ámbito de las fundaciones vinculadas a los partidos se sugiere definir claramente en la ley orgánica la diferencia entre los conceptos de aportaciones y donaciones, cuya distinción semántica puede dar lugar a diferentes interpretaciones. Por lo que se refiere a los partidos políticos, el Tribunal se ha manifestado reiteradamente a favor de integrar la contabilidad de la actividad de sus grupos institucionales. Otro aspecto susceptible de mejora, que no fue abordado en la última reforma de la Ley Orgánica de Financiación de los Partidos Políticos, es el relativo al sistema de control interno, del que deben disponer todos los partidos políticos, así como la auditoría sobre el mismo, que está prevista en el artículo 15 de la citada ley. Sería conveniente, incluso en beneficio de la seguridad jurídica de las formaciones políticas, que se precisara el alcance y contenido de esta documentación, que debe remitirse obligatoriamente al Tribunal de Cuentas y que resulta de gran utilidad para llevar a cabo una fiscalización más precisa sobre su actividad. No debemos dejar al margen la necesidad de una regulación detallada de las nuevas formas de financiación, en especial las operaciones de endeudamiento a través de los microcréditos, cuya fiscalización implica verificar la regularidad de esta financiación conforme a las condiciones estipuladas para su devolución. Es preciso tener en cuenta que dichas formas de financiación novedosas deben cumplir escrupulosamente con los requisitos y los límites de la ley, existiendo un cierto riesgo por su propia naturaleza de que las mismas se utilicen para eludir su aplicación. El Tribunal, en particular, recomienda que todas las donaciones privadas que se realicen en periodo electoral se entiendan efectuadas, en todo caso, para financiar dicho proceso electoral. Otra de las cuestiones pendientes de resolver es la completa armonización entre la Ley Orgánica de Financiación de Partidos Políticos y la Ley Orgánica del Régimen Electoral General. Más relevante resulta la necesidad de medidas para paliar la falta de correspondencia entre el límite máximo de gastos electorales y el importe de la subvención a percibir. Así, en determinados procesos electorales, especialmente en las elecciones locales, el límite máximo de gastos para las formaciones de reducida implantación puede ser inferior a la subvención que procedería en caso de obtener representación. En muchas ocasiones, dicho límite máximo es manifiestamente insuficiente para el desarrollo de la campaña electoral. Ello se ve agravado por la comisión de una infracción en caso de superarse los límites máximos de gastos electorales, con la correspondiente sanción, cuya cuantía suele ser desproporcionada según la gravedad de aquella, al operar en su importe mínimo. Adicionalmente, el Tribunal propone considerar la oportunidad de promover el desarrollo normativo de la legislación con objeto de especificar en mayor medida los conceptos, la imputación y la justificación de los gastos electorales previstos legalmente. Además, se advierte la necesidad de adecuar los límites de gastos en publicidad electoral a los nuevos soportes publicitarios existentes como consecuencia de la introducción de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación, así como evaluar la eficiencia del envío de sobres y papeletas o de propaganda electoral. Todo lo anterior debe ir acompañado de otras medidas de carácter general, como las que ha demandado el Tribunal de Cuentas, relativas a los medios coercitivos para exigir la colaboración para el cumplimiento de sus funciones fiscalizadora o jurisdiccional y que también tienen repercusión en este ámbito. En definitiva, se trata de una enumeración de temas susceptibles de mejora que redundarían en una actuación más eficiente de los poderes públicos y los órganos de control, incluido el Tribunal de Cuentas, así como una mayor confianza de los ciudadanos en las instituciones y en el funcionamiento de los partidos políticos. Todas las medidas dirigidas a una mejor regulación y funcionamiento de nuestro sistema político no pueden más que proporcionar beneficios para la convivencia y la confianza de la sociedad tan necesarios en estos tiempos. Una última reflexión. El control de financiación de los partidos políticos nació precisamente con ese objetivo, controlar la financiación.
Un auténtico y verdadero control no puede quedar exclusivamente en analizar los medios financieros, sino que tiene fundamentalmente que dirigirse a verificar su aplicación. Muchas gracias. Muchas gracias, don Ramón. Y ahora, conforme a lo establecido, tienen la palabra los grupos parlamentarios por un máximo de 5 minutos, tal como hemos acordado en la mesa de Junta de Portavoces. Creo, si la vista no me falla, que por el Grupo Parlamentario Mixto no comparece nadie, tampoco del PNV. Pues no vas a intervenir, perfecto. Por Esquerra Republicana tampoco, pues entonces damos directamente al Grupo Ciudadanos. Señor Cantó, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Muchísimas gracias, presidente del Tribunal de Cuentas, por estar aquí con nosotros. De hecho, estoy convencido de que a usted durante estos días le debe haber pitado el oído en algún momento, porque sin duda el Tribunal de Cuentas ha sido uno de los protagonistas de muchos de los comparecientes que han ido pasando por esta comisión. De hecho, una de las propuestas que más hemos escuchado por parte de todos esos comparecientes tiene que ver con promover la financiación mixta en los partidos políticos, es decir, a la hora de la verdad, con promover más la financiación privada de alguna manera, ¿no? Porque la diferencia entre lo que recibían de dinero público y lo que recibían de sus afiliados era notable. Eso quiere decir que los partidos de alguna manera tendrían que involucrarse más en conseguir que más ciudadanos colaboren, se afilien a los partidos políticos, es decir, que haya un acercamiento, ¿no?, entre representantes y representados. Sin embargo, a lo mejor no hemos acabado de entender muy bien cuál sería la fórmula ideal. Desde luego en eso ha habido divergencias para conseguir esa financiación privada. ¿Cómo cree usted que debería fiscalizarse? ¿Cuáles creen ustedes que deberían ser las garantías de control y transparencia necesarias? Porque parece difícil que con la legislación actual se pueda alcanzar esa paridad que algunos nos decían que era el ideal entre financiación pública y privada, porque, como usted bien sabe, las donaciones por parte de personas jurídicas se han prohibido. Es una medida que obviamente también han valorado ellos como beneficiosa para dificultar en la manera de lo posible la existencia de la corrupción, pero también es fácil de sortear. Muchos de ellos nos hablaban del problema que se había creado con que la existencia de las fundaciones que sí que pueden recibir ese tipo de financiación, al fin y al cabo, hacía que no hubiéramos conseguido demasiado con esa medida. Algunos de los comparecientes habían solicitado incluso volver a permitir esas donaciones por parte de personas jurídicas, y eso hace que nos planteemos una pregunta que me gustaría trasladarle. ¿De qué modo se podría hacer? ¿De qué modo se podrían legalizar esas donaciones con máximas garantías para la prevención de esa financiación irregular, que sin duda alguna es una de las mayores razones que explican la existencia de esta comisión en la que estamos en estos momentos? Por otro lado, el Tribunal de Cuentas juega un papel crucial en la fiscalización, en la prevención de la corrupción, pero también se ha denunciado aquí en muchos casos que les falta a ustedes medios y facultades de las que dispone el Tribunal de Cuentas para esta tarea. Los límites de gasto muchas veces se han superado en las campañas electorales, se sirven además a veces de canales paralelos y opacos, y a uno le da la sensación de que todo eso obviamente escapa a su control, y me gustaría saber su opinión al respecto. Se ha solicitado una ampliación también de las competencias del Tribunal de Cuentas para que tenga capacidad de investigar más allá de la contabilidad oficial de las formaciones. Se ha advertido de la impunidad que rodea a los partidos que cometen infracciones en su financiación, porque estas muchas veces hemos visto en la historia reciente cómo prescriben antes de que ustedes puedan entrar en acción. ¿Qué medidas cree usted que podrían adoptarse, en su opinión, para agilizar los trabajos del Tribunal de Cuentas y para mejorar, por lo tanto, el control de los partidos? Y, por último y brevemente, si cree usted que tienen la suficiente independencia para llevar a cabo su trabajo de la forma más efectiva posible. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor Cantó. Vamos al Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos, En Común Podem y En Marea. Señor Llanes, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Gracias al presidente del Tribunal de Cuentas por su comparecencia ante esta comisión. Verá, no le voy a hacer ninguna pregunta. No le voy a hacer ninguna pregunta porque espero que esta no sea su última visita a esta comisión. Es más, está previsto que hablemos
en profundidad del Tribunal de Cuentas. Por lo tanto, cualquier consideración que hiciera ahora pues sería probablemente incompleta desde el momento en que la información que recibo después de un cuarto, que recibimos después de un cuarto de hora de exposición, pues lógicamente tiene que ser limitada. Pero permítame que manifieste algunas perplejidades derivadas de lo que usted nos ha transmitido. La primera es el tema de la máxima independencia del Tribunal de Cuentas. Yo no digo que no estén ustedes blindados ante las injerencias de los partidos políticos, lo dudo, pero no nos extendamos en esa materia. Pero desde luego en el procedimiento de selección de los integrantes del Tribunal de Cuentas esa máxima independencia queda bastante en entredicho. Fíjese, nos han entregado un resumen de las distintas intervenciones que ha habido durante los trabajos de esta subcomisión acerca de los distintos temas que se han tratado. Y en el Tribunal de Cuentas, hasta 5 ponentes han coincidido en que hay que modificar el proceso de selección de los integrantes del Tribunal de Cuentas, precisamente para ahondar en la independencia del Tribunal. Por lo tanto, ¿qué quiere que le diga? Esa máxima independencia me parece que queda en un nivel inferior a lo máximo. Le he escuchado decir que el Tribunal de Cuentas no es un órgano anticorrupción, y lo lamento. Lo lamento enormemente porque sería interesante que el Tribunal de Cuentas pudiese adoptar alguna función en cuanto a la lucha contra la corrupción, porque resulta enormemente sorprendente que, pese a hacer su trabajo de forma, no me cabe la menor duda, plena de profesionalidad, pues no hayan sido capaces de diagnosticar que había un partido político, que actualmente es el que gobierna, que tenía pues ciertos problemas en su financiación. Curiosamente comparece usted hoy, que han empezado los trabajos de la Comisión de Investigación para la financiación o sobre la financiación ilegal del Partido Popular. Por lo tanto, quizá dentro de ese capítulo de reformas al que usted se ha referido, y que sin duda es importante y que lamentamos que no se hayan practicado hasta ahora y que a lo mejor sea necesario en esta legislatura pues ponernos al trabajo para conseguir esa reforma, no se ha de dotar de alguna manera de capacidad de funcionar como órgano anticorrupción al Tribunal de Cuentas, desde el momento en que es el encargado de fiscalizar las cuentas de los partidos políticos. Tengo entendido que dentro de ese desempeño enormemente profesional a nuestro partido político pues se le ha sometido recientemente a una auditoría, y creo que ha sido absolutamente exhaustiva para que no quede ninguna duda acerca de la probidad de nuestra financiación. Otra de las cosas que me ha preocupado es que no fiscalizan a las fundaciones. Y ha hecho usted, dentro de de ese tono general de su intervención, ha dicho que a lo mejor los partidos políticos pues resulta que utilizan las fundaciones para financiarse ilegalmente. Hombre, andar a estas alturas con ese tipo de tiempo verbal, podrían, quizá, puede ser, en esa comisión de investigación a la que yo no pertenezco, yo ya hice mi trabajo acerca de la corrupción cuando estaba en la Administración de Justicia, pues estoy seguro que saldrán muchos temas sobre el problema que presentan las fundaciones ligadas a los partidos políticos. Y por último, lamentar que haya tantas reformas pendientes o que haya que avanzar tanto en materia de competencias del Tribunal de Cuentas. Insisto que no le quiero hacer ninguna pregunta acerca del tema que nos trae a esta comisión, que es el tema de régimen y financiación de los partidos políticos. Hemos tenido muchísima información. Lo va a hacer usted respondiendo a las preguntas que le van a formular los restantes grupos, e insisto que espero que la próxima vez que nos veamos, cuando hablemos finalmente y en profundidad del Tribunal de Cuentas, pues pueda ir sacándome o pueda ir aclarándome esas perplejidades que me han quedado después de su intervención. De nuevo, muchísimas gracias. Muy gracias, señor Llanes. Vamos al Grupo Parlamentario Socialista. La señora Batet tiene la palabra. Muy bien, muchísimas gracias, presidente. Y quiero empezar dándole la bienvenida al presidente del Tribunal de Cuentas a esta comisión. Es verdad que está usted acostumbrado a comparecer en esta casa, pero en la comisión mixta
a tal efecto. En cambio, ahora, efectivamente, como le recordaba el anterior portavoz, el motivo de su comparecencia, el objeto de la comparecencia, no es tanto el análisis de la composición del tribunal o de la elección o ni siquiera de los informes anuales que ustedes pueden ir remitiendo a esta Cámara, sino que nos informen desde una posición privilegiada de absoluto conocimiento sobre la financiación de los distintos partidos políticos que existen en este país, qué es lo que podríamos mejorar respecto al régimen de los partidos políticos y también respecto a la financiación de los partidos políticos. Y en eso vamos a centrar la intervención el Grupo Parlamentario Socialista. Nosotros partimos de la base que la financiación de los partidos políticos, por la propia función que la Constitución hace recaer en esta institución democrática, la de los partidos políticos, debe ser una financiación suficiente, una financiación estable y una financiación evidentemente transparente y controlada, porque para eso tiene que responder al mandato democrático también interno, de funcionamiento interno, marcado por la Constitución. Nosotros somos partidarios de una financiación mixta, lo hemos ido diciendo en varias comparecencias, pero decantada en la financiación pública. Pensamos que la financiación pública de los partidos políticos es absolutamente transparente, absolutamente conocida y, por tanto, mucho más controlable. En este sentido, nos gustaría que usted nos hiciera una valoración sobre cuál es su impresión o la impresión del tribunal, si es efectivamente positivo que exista esta financiación mixta, público-privada, o si se decantarían por una en exclusiva, cuál sería la proporción que ustedes aplicarían, si en el caso de que pensara que la mixta es la adecuada, y después si nos podría comentar aquellos casos más frecuentes que el tribunal conoce sobre irregularidades que puedan venir de esta financiación y si esas irregularidades se concentran más precisamente en la financiación pública o, por el contrario, en la financiación privada. Es verdad que todos los partidos políticos hacemos la misma reflexión. El señor Cantó hablaba sobre la crisis institucional, la crisis de representación y lo que eso comporta para la imagen de los partidos políticos. Y, por supuesto, es una de las máximas preocupaciones, yo creo que del Congreso de los Diputados en general y, desde luego, de esta comisión que se ha creado precisamente a tal efecto, para hacer un análisis y un diagnóstico claro de qué problemas, de qué debilidades tenemos sobre el funcionamiento de nuestra democracia y cómo podemos mejorar la calidad de nuestra democracia. Y eso quiere decir lucha contra la corrupción, pero no solo, quiere decir también muchas otras cosas. Desde mi grupo parlamentario querríamos alguna valoración sobre algunas cuestiones que nosotros pensamos que pueden ayudar precisamente a mejorar la calidad de nuestra democracia, a mejorar el funcionamiento de las instituciones y, sobre todo, a mejorar esa visión que desde la sociedad se pueda tener de esas instituciones democráticas. En ese sentido, ¿qué le parecería a usted, cómo valoraría el vincular la financiación de los partidos políticos a la democracia interna de los partidos políticos? Estoy pensando, por ejemplo, en la posibilidad de que algunos partidos introdujeran en su normal funcionamiento un ejercicio de primarias para elegir a sus órganos de dirección, o la limitación de mandatos, o la paridad en las listas electorales. Y, por tanto, que la financiación no solo fuese en función de los resultados, sino también introduciendo esta variable de democracia interna. En segundo lugar, ¿qué le parece dotar de transparencia de todos los ingresos públicos y privados con un desglose pormenorizado de las aportaciones de donantes, de afiliados y de cargos públicos? Imagino que lo vería positivamente, pero me gustaría saber qué valoración hace de eso y cuánto aportaría el hecho de que esto se produjera. En tercer lugar, nosotros somos partidarios de informar trimestralmente al Tribunal de Cuentas de todas las aportaciones privadas recibidas, también de los créditos contratados y también de los acuerdos de renegociación de deudas con las entidades financieras.
Nos gustaría saber su opinión al respecto y también si en estos momentos el Tribunal de Cuentas estaría en condiciones de poder recibir esta información, de poderla procesar y, por tanto, de poderla analizar, y si no, qué efectivos necesitaría y qué dotaciones necesitaría adicionales el Tribunal. También nos gustaría saber si le parecería adecuada la siguiente medida, que es retener toda la subvención pública a los partidos políticos que no hayan remitido sus cuentas al Tribunal de Cuentas. Si eso le parecería una medida drástica o, por el contrario, le parecería que sería eficaz, eficiente. También somos partidarios de establecer la obligación para los partidos políticos de publicar la liquidación de gastos e ingresos electorales, teniendo en cuenta el techo de gasto de cada uno de ellos. ¿Eso sería una información útil para ustedes? ¿Creen que es absolutamente necesaria? Y, finalmente, nosotros pensamos que los partidos políticos tendrían que seguir estrictamente todas las recomendaciones Greco. En estos momentos, ¿cree que los partidos políticos españoles cumplen con esas recomendaciones Greco? ¿Qué es lo que les haría falta que no cumplen y que, por tanto, usted recomendaría que llevaran a cabo esos partidos políticos? Respecto al funcionamiento del Tribunal de Cuentas, y sin querer entrar muy detenidamente, pero sí quiero hacer alusión a un par de críticas que se han ido sucediendo en las distintas comparecencias que ha habido en esta comisión, que por un lado son el retraso en los trabajos del Tribunal y, por otro lado, también la falta seguramente de aplicación de la función sancionadora que tiene el Tribunal de Cuentas y por tanto, seguramente la posibilidad de explorar más esa vertiente que el Tribunal no ejerce suficientemente. ¿Cuál cree que es el motivo del retraso de los trabajos del Tribunal de Cuentas? Lo ha dicho usted en su propia intervención y yo lo comparto con usted. No se debe a la cualificación de los funcionarios actuales. Me consta que todos están altamente cualificados y trabajan todas las horas y más para sacar adelante los trabajos. Es, por tanto, falta de medios, falta de recursos. Nos gustaría que también hiciera una reflexión al respecto. ¿Es partidario de asumir funciones de investigación previa o de paralización de actuaciones ilegales por parte del Tribunal de Cuentas? Y voy acabando. ¿Es partidaria su institución de establecer modificaciones normativas que permitan el control de fiscalización en tiempo real de los partidos políticos y de incrementar la capacidad sancionadora, por tanto, del Tribunal de Cuentas? Si cree que eso es posible y si es posible con los medios actuales y, si no, qué medios necesitaría. Ha dicho que no puede controlar el tema de las fundaciones. ¿Cómo controlamos la financiación a través de las fundaciones? ¿Tiene alguna idea al respecto? ¿Cree que hay algún mecanismo que se pudiera aplicar para conseguirlo? ¿Cree que no se dispone de alguna información de la financiación de los partidos que sería necesario recabar para hacer una fiscalización más eficaz? Es decir, ustedes en el análisis de esa fiscalización de los partidos políticos han detectado que hay sistemáticamente la falta de algún tipo de información que es primordial para determinar si la financiación es adecuada o no del partido político. ¿Qué datos cree que son imprescindibles para poder hablar de una auténtica transparencia? Porque todos sabemos que una luz de información no es necesariamente más transparencia y a lo mejor hay datos absolutamente imprescindibles que en cambio no se conocen. Y de sus palabras deduzco, y me gustaría que me lo confirmara si es así, y con esto termino, que ampliaría usted las funciones del Tribunal de Cuentas para poder verificar su aplicación, la aplicación de aquello que ustedes determinan y dictan en sus informes. Si es así, ¿qué mecanismos o cómo articularía precisamente esta verificación de la aplicación? Muchas gracias. Gracias, señora Batet. Y por el Grupo Parlamentario Popular, el señor Suárez. Pues muchas gracias, señor presidente, y bienvenido, señor Álvarez de Miranda, a esta comisión. Y creo que usted hoy representa la institución del Tribunal de Cuentas, y es verdad,
Alguien que me ha antecedido en el uso de la palabra decía que a usted le pitaban los oídos. Ha tenido usted suerte porque afortunadamente hoy se ha rebajado la crítica que permanente y constantemente hemos oído aquí respecto al Tribunal de Cuentas. Supongo que tiene que ver mucho con que, lógicamente, cuando se dicen las cosas hay que ser capaces de sostenerlas. No sirve decirlo y ahí queda el titular, sino luego esas afirmaciones hay que confrontarlas y demostrarlas. Y muchas de las que se ha hecho constante y permanentemente aquí me da la sensación que eran profundamente injustas. No se han hecho y con lo cual pues algo hemos avanzado, ¿no? Yo sí que le quería preguntar sobre la infradotación de medios económicos, que es una cuestión recurrente, y lógicamente para saber si uno está bien o mal dotado económicamente o plazas en el tribunal hay que comparar, ¿no? Entonces a mí me gustaría si puede hacer un somero o un sencillo análisis de las dotaciones económicas del tribunal, no solamente el Tribunal de Cuentas, sino los OCECs, entiendo que también deberían de contar. Al final eso suma un número importante de funcionarios, si no me equivoco, más de 1.500 funcionarios y un volumen importante de recursos económicos que, comparándolo pues con otros países de Europa, me da la sensación que este es un país que le dedica bastante esfuerzo económico y de personal a lo que es la fiscalización. Y mire, al hilo de esto, sí que quiero hacerle una reflexión en la que me gustaría que usted profundizara. Yo siempre he tenido la sensación de que lo que es la Administración General del Estado, y esto tiene que ver mucho con los controles y cómo funcionan los controles, en esta comisión, lógicamente, se ha hablado mucho de corrupción. Ha habido muy poquita corrupción o muy poca corrupción. Y donde se ha producido, o los ámbitos de corrupción, fundamentalmente son las comunidades autónomas y los ayuntamientos. Y yo siempre he tenido la impresión que tiene mucho que ver con los controles y la relajación de controles y legislaciones que algunos, cuando gobernaron, se empeñaron en imponer a macha martillo, y aquello relajó bastante los controles previos y de ahí los problemas. Me gustaría, si es posible, que hiciera alguna reflexión al respecto sobre esta cuestión. Y algo que ha preocupado mucho en esta comisión, la independencia. Recurrentemente, yo creo que nadie ha debido leer el famoso informe Interpares redactado por el Tribunal de Cuentas de la Unión Europea y la Cámara de Cuentas portuguesa. Tengo la sensación que nadie lo ha leído, porque ahí se deja meridianamente claro qué se piensa sobre la independencia, pero ya que veo que preocupa todavía alguna fuerza política la cuestión, sí que me gustaría que, si puede explicar qué otros sistemas de elección hay para elegir los miembros del Tribunal de Cuentas, porque a mí no me cabe la menor duda que en el momento que un partido político, sea por el mecanismo que sea, da igual, señale a una persona como candidato suyo para miembro del Tribunal de Cuentas, automáticamente ya está politizado y la independencia de ese buen profesional seguro que se ha perdido. Este es el escenario que básicamente se ha dibujado así aquí habitualmente y, por lo tanto, sí que me gustaría, si se le ocurre, porque quizás no lo haya, o algunos de los que hacen crítica luego, cuando acceden al poder de otras instituciones, no tienen ningún empacho en designar por parte de su partido cualquier otro miembro. Y otra cuestión que ha rodeado mucho, y sí que esta es objeto de debate y hay opiniones para todo, es si el Tribunal de Cuentas debe ser un órgano anticorrupción, si con las competencias que tiene, porque hay autores que entienden que podría ser ya un órgano anticorrupción, qué medios, aparte de los legales, lógicamente, de dotarles, supongo que del carácter de autoridad, como sucede en la oficina Estados Unidos, ¿no?
Pero ¿usted cree que se podría incorporar análisis de riesgos de corrupción en los informes con las competencias que ustedes tienen en estos momentos? Si necesitarían una unidad especializada, si habría que utilizar otro tipo de personal. En definitiva, todas estas cuestiones que rodean, lógicamente, a lo que es ese ámbito de investigación de la corrupción, que yo entiendo que es distinto del tribunal. Y mire, créanme que hay algo que a mí sí que me ha sorprendido hoy. Podemos acaba de afirmar a través de su portavoz que se le había sometido ya a un análisis entiendo que es por el tribunal, es que a lo mejor no le he entendido bien al señor Illanes, y que lo había pasado con notable éxito. No sé si es así, señor. No, estoy. En el diario de sesiones no he dicho nada que se parezca. Señor Illanes, no está en el uso de la palabra, por favor. Lo lamento, pero no he dicho nada que se parezca a lo que acaba de decir el señor Suárez. Señor Illanes, no está en el uso de la palabra. Yo, si no me deja usted acabar, señor Illanes, de la pregunta, ya he dicho si le he entendido bien. Luego, si no le he entendido bien, no le he entendido bien y pediré disculpas, pero me dejará acabar la pregunta, que yo creo que a la que tengo derecho. Y cálmese usted, que es que en esta comisión tiende habitualmente a alterarse y bastante. No ha habido comisión que no haya intervenido que usted no me haya cortado. Señor presidente, ¿puede decirle al portavoz del Partido Popular que se... Señor Illanes, no está en el uso de la palabra. Prosiga, Bueno, por favor. En cualquier caso. E intente centrarse en el tema objeto de debate. Sí, mire, señor presidente, es que a ver si no voy a preguntar sobre la auditoría de partidos políticos o la fiscalización de partidos políticos cuando se está hablando de fiscalización de partidos políticos. Explíqueme usted por qué no puedo preguntar. Señor Suárez, no haga intervenir a esta presidencia, que lo suyo es que no hable la presidencia. Pero si me pide, repasamos las actas y verá cómo hay un exceso importante en el que es el objeto y el cometido, y por tanto está provocando la intervención de otro miembro de la comisión. Prosiga, por favor. Yo, señor presidente, ya me lo explicará usted luego, porque realmente no le entiendo, ¿no? O sea, es algo que me excede mentalmente el por qué no puedo preguntar sobre una determinada auditoría, pero bueno, me ciño a lo que dice el presidente y en el acta quedará que no puedo preguntar sobre la fiscalización de Podemos, pero ya lo explicará usted también. Y mire, señor presidente, querría hablar sobre las fundaciones, porque es que aquí al final, al que más le sorprende que se pueda fiscalizar, o sea, se pueda financiar los partidos políticos a través de las fundaciones, es al único que realmente se ha evidenciado que ha financiado el partido político que es a Podemos. A mí es que esta comisión realmente hay algunas cosas que me están resultando realmente surrealistas, porque cuando usted dice no podemos fiscalizarlo todo, hombre, a mí me gustaría que aclarase esa afirmación, porque da la sensación, para empezar, que las fundaciones representen lo que es toda la financiación de los partidos políticos, un volumen muy importante, si no me falla la memoria, que posiblemente me puede fallar, y ya pido disculpas de antemano, pues unos 12 millones sobre el volumen que mueven los partidos políticos, que si no me falla la memoria son 270, si no me falla la memoria no lo sé, pues hombre, el volumen es cuando menos menor, ¿no? Entonces sí que me gustaría que matizara qué es exactamente lo que no se puede fiscalizar, porque es que al final los ingresos, que entiendo que es lo que debería preocuparle a todo el mundo, se fiscalizan, y luego, bueno, pues al final nos enteramos de que algún partido político se financia con la fundación o su fundación y lo hace a través, o nos enteramos a través del Tribunal de Cuentas. Luego, evidentemente, esa tela de juicio que se acaba de poner aquí en esta tarde, pues lógicamente a mí me resulta sorprendente. Y mire, sí que quiero hacerle el famoso retraso del Tribunal de Cuentas imputable, no sé muy bien a qué, pues yo quiero que hable de reducción de plazos, de que explique si se pueden reducir los plazos y en cuánto se pueden reducir los plazos, porque no sea que al final, por querer que si el informe se presenta hoy, mañana esté la fiscalización hecha, entremos en temas de inseguridades jurídicas y en temas que lógicamente pueden dar lugar a males mayores, porque da la sensación de que este Tribunal de Cuentas, digo este sea una especie de maquinaria
muy lenta, y cuando uno va a ver lo que se hace fuera o lo que se hace en otros tribunales, porque claro, al final en la vida yo siempre digo que hay que comparar, pues hombre, ustedes, y sobre todo en esta etapa, es que a mí me sorprende, y aquí hay algún miembro de la Comisión del Tribunal de Cuentas, que no será por no trabajar y no será porque no se están sacando informes, porque lo que es verdad es que el volumen de informes del Tribunal de Cuentas ha aumentado en esta legislatura y en la anterior de forma muy importante, Y mire, ¿qué tipo de auditoría habría que realizar a su juicio respecto a los partidos políticos en el ámbito que nos estamos moviendo para mejorar lo que es la transparencia y lo que es el conocimiento de las cuentas y sobre todo de la actividad económica de los partidos? Y la última pregunta que le quiero hacer. La reforma emprendida en el año 2015 del régimen de financiación de partidos políticos junto con la reforma del Código Penal pues afectó sobre todo al régimen de infracciones y sanciones administrativas y penales, derivada fundamentalmente de la financiación de los partidos políticos. Usted, que tiene una posición privilegiada, me gustaría que explicara, si es posible, si considera suficientemente disuasorio el ámbito del delito de financiación ilegal de los partidos políticos, tal como ha quedado definido, y si a su juicio determinadas sanciones que en estos momentos tienen carácter meramente administrativas había que elevarlas a categoría de ilícito penal. Yo ya sé que la reforma es del 15, que quizás sea prematuro porque todavía no podemos estar viendo sus efectos, pero sí que me interesaría sobre todo esta pregunta última que le he hecho, que me dijera o explicitara su opinión. Y por mi parte, nada más, y muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor Suárez. Concluida la ronda de portavoces, tiene la palabra nuevamente el compareciente para que por un tiempo máximo de 20 minutos dé cuenta de cuánto se le ha preguntado. Sí, será complicado, porque son muchas preguntas y además yo creo que ustedes han hecho referencia a todas las cuestiones que podrían valorarse en esta materia y, por lo tanto, intentaré hacer un resumen de las preguntas que me han formulado para dar satisfacción a las mismas. Y empiezo quizá por una de las cuestiones que se ha planteado en relación con la independencia, desde la extrañeza sobre la expresión que yo he utilizado de máxima independencia a simplemente la preocupación o pregunta de que cómo puede mejorarse esa independencia. Quiero indicarles que la independencia, en primer lugar, es una cualidad personal, es decir, la independencia de los miembros de una institución lo es de cada uno de sus miembros individualmente y es como puede y debe medirse. Pero sí que hay una independencia de carácter objetivo que, primero, se puede valorar y tener en cuenta al analizar el marco jurídico que regula una actividad y, segundo, también a través de procedimientos de revisión como el Tribunal ha estado sometido en el pasado, porque nosotros hemos tenido una revisión sobre el ejercicio de nuestras funciones en el año 2015, una revisión muy profunda realizada por un equipo formado por dos tribunales de cuentas, el Tribunal de Cuentas Europeo y el Tribunal de Cuentas portugués, realizada en un periodo de 6 meses, con realización de más de 60 entrevistas, más de 600 encuestas, revisión de los papeles de trabajo. No ha existido en el proceso de revisión ningún área de la realización de trabajos del tribunal que haya estado excluida al trabajo de los revisores, y el resultado de esa revisión, pues yo creo que dice cosas pues importantes, en el sentido de que por parte de los revisores se considera que el tribunal pues es una institución que tiene que está consagrada constitucionalmente, que tiene una cultura corporativa que potencia y garantiza la autonomía intelectual y técnica de sus auditores, que el tribunal tiene la facultad de planificar libremente su actividad de control, que el tribunal tiene la autonomía necesaria para contratar y gestionar recursos humanos para el desempeño de su misión, y que el tribunal tiene autonomía legal para garantizar la disponibilidad de los recursos materiales esenciales.
Los revisores también nos dijeron que existía dudas en la opinión pública respecto de nuestra independencia y lo pusieron por escrito en el informe que emitieron. Pero al mismo tiempo dijeron, de todas las pruebas que hemos realizado, de todas las encuestas que hemos realizado y de todos los papeles que hemos visto, no puede deducirse en ningún caso ningún quebrantamiento de la independencia ni de los miembros ni de la institución. Por lo tanto, desde el punto de vista de la revisión, el pronunciamiento es absolutamente claro. Yo, desde el punto de vista personal, les puedo decir que soy funcionario del Tribunal de Cuentas desde hace 30 años, dirijo esta institución desde el punto de vista profesional y tengo la mejor confianza en los funcionarios que prestan el trabajo en el tribunal y creo que ninguno de ellos se dejaría bajo ningún caso someter a principios que pusieran o a condiciones que pusieran en duda su independencia y la realización de su trabajo. Y en ese sentido es por lo que he utilizado la expresión máxima independencia. Pero también es cierto que todas las cuestiones son mejorables. Es decir, que hay posibilidades de mejora en el ámbito de la independencia de una institución y en el caso del Tribunal de Cuentas esas posibilidades de mejora posiblemente puedan ir desde el punto de vista de una futura regulación que pues vaya a ampliar los plazos de ejercicio de la función de miembro del tribunal y que, por otra parte, establezca de manera clara la imposibilidad de reelección en la institución para garantizar precisamente esa independencia desde el punto de vista absoluto. Me plantean también qué medidas servirían para agilizar el Tribunal de Cuentas y entiendo que me las están ustedes planteando para agilizar la labor del Tribunal de Cuentas en la fiscalización de partidos políticos. Yo quiero indicarles que efectivamente la labor de fiscalización de partidos políticos, como he dicho en mi intervención, es una labor que asumen determinados tribunales de cuentas o oficinas de auditoría a nivel mundial. No son tantas, no tenemos una experiencia tan dilatada ni un conocimiento tan profundo de esta materia en el ámbito internacional, porque pues tenemos los casos de Finlandia, Italia e Israel, que tienen nuestras mismas competencias, que las ejercen también con la misma yo creo que con la misma profesionalidad que lo puede hacer el Tribunal de Cuentas, pero hay que tener en cuenta también que a nivel internacional muchas veces la fiscalización de los partidos políticos se reduce exclusivamente a la fiscalización de las campañas electorales, es decir, del dinero utilizado electoralmente, mientras que nosotros tenemos una fiscalización y un procedimiento de revisión en el que estamos incluyendo la financiación ordinaria. Por este concepto de que en el ámbito español yo creo que se controla absolutamente todo. Financiación y actividad ordinaria de los partidos, actividad electoral e incluso, de acuerdo con los criterios utilizados últimamente, también la actividad de los candidatos que operan dentro de los partidos. Y por otra parte también los informes que desarrollamos ante esta comisión y ante otras comisiones son informes que van creciendo en exigencias, cosa que por otra parte me parece muy bien. Es decir, yo me alegro de que esa exigencia sea cada día mayor. Pero, claro, ustedes se tienen que dar cuenta que el informe de contabilidad de entidades locales hace 10 años era un informe sencillo de hacer, fácil de hacer, porque revisábamos un conjunto de entidades pequeño, pero en la actualidad fiscalizar el informe de contabilidades de elecciones locales supone hacer la revisión de 1.172 formaciones políticas. Es que no es un informe, son 1.172 actividades de fiscalización. Cosa que yo creo que es positiva y que además, llevamos, yo creo que la estamos haciendo cada vez más rápidamente e intentaremos hacerlo lo más rápidamente posible porque, por otra parte, hemos apostado decididamente por las tecnologías de la información. He de decirles que el Tribunal en los últimos informes ha recibido toda la información sobre partidos políticos, las correspondientes a elecciones generales de diciembre de 2015 y de junio del 2016, a través del tramitador de la sede electrónica del Tribunal de Cuentas,
Y en la actualidad hemos desarrollado una plataforma de remisión telemática de las cuentas anuales de las formaciones políticas que al mismo tiempo recibirá la información de las entidades de crédito y, por supuesto, también de la Dirección General de Política Interior. ¿Eso qué quiere decir? Pues que todos los trabajos de verificación van a ser muchísimo más rápidos en su realización. Pero no nos olvidemos que con estos informes de elecciones, de fiscalización de la actividad ordinaria de los partidos, tendremos que hacer comprobaciones en 4.672 formaciones políticas. Quiere decir que los niveles de exigencia de la labor de control del tribunal van creciendo de año en año. Y ese crecimiento de año en año, que nos parece muy positivo y que estamos dispuestos a afrontar pues con la mayor de las ilusiones y pretendiendo cumplir con nuestra obligación, pues lógicamente nos plantea retos que hacen que en la actualidad pues acumulemos ciertos retrasos en la presentación de los informes de contabilidad ordinaria, porque todos los de elecciones están tramitados. Y lo que sí les puedo decir en relación con los procedimientos sancionadores que se derivan de estos informes, pues indicarles que, derivado de las elecciones locales de 2015, están en tramitación el trámite de información previa para 49 formaciones políticas, que se iniciará el procedimiento sancionador correspondiente. Está pendiente de iniciación este trámite para 517 formaciones políticas que se encuentran también aquejadas de determinadas circunstancias que hacen que se tenga que abrir este trámite de información previa. Por eso tiene mucha importancia lo que les he dicho, de que por favor revisen ustedes, tengan muy en cuenta que en el ámbito de los pequeños ayuntamientos, tal como está definida la actual ley, el incumplimiento de las formaciones políticas pequeñas es generalizado, incumplen los límites de gastos y al incumplir los límites de gastos hay que abrir estos trámites. Y yo pienso que además las sanciones mínimas que se establecen en estos casos por incumplimiento pues son tan elevadas que yo creo que requiere una revisión en profundidad ese aspecto concreto. En las otras dos elecciones está pendiente de iniciación un trámite de información previa para una formación política en las elecciones generales de 2016 y en las del 2015 no hay ni solicitado por el fiscal ni por el abogado del Estado del Tribunal ninguna petición de apertura de procedimiento de sancionador. En relación me preguntaban, ¿cómo agilizar los trabajos del Tribunal? Pues yo les digo que estamos en el ámbito de incorporación de personal. En las últimas oposiciones, todas las personas que ingresan en el tribunal del ámbito fiscalizador de carácter intermedio van directamente a integrar el Departamento de Partidos Políticos. Quiere decir que se le da la máxima prioridad. En el Tribunal de Cuentas en estos momentos hay una prioridad máxima de atender necesidades de personal en el Departamento de Partidos Políticos y la regulación de los delegados instructores y también en determinados aspectos del sector público territorial. Y todos los demás departamentos y todas las demás unidades están supeditadas a poder cubrir nuestro crecimiento futuro en estos terrenos. Esperamos ponernos al día lo más rápidamente posible y esperamos también, con la utilización de esos medios electrónicos y telemáticos, el poder hacer una labor muchísimo más completa. Me dicen ustedes también y me preguntan qué tipo de cuestiones tienen que cambiar en la labor que ustedes hacen de auditoría de los partidos políticos. Me parece importante la expresión que ha utilizado el representante de Podemos, del señor Llanes, cuando ha dicho que ha sufrido una auditoría exhaustiva. Es la palabra que le he recogido, exhaustiva. Bien, es que la labor del tribunal al fiscalizar los partidos políticos tiende a ser exhaustiva y además tiende a ser exhaustiva en todos los partidos. No le quepa a usted la menor duda de que se hace esta labor en todos los partidos. Y, por lo tanto, ¿en qué puede mejorar esa labor? Bueno, pues esa labor de fiscalización, muchas veces ustedes saben que este tipo de informes necesitan
el cumplimiento de una serie de requisitos que normalmente en otro tipo de actividad de naturaleza parecida a la nuestra no ocurre. Es decir, nosotros tenemos que dar trámite de audiencia a todas las personas que participan y, por otra parte, tenemos que tener un procedimiento interno de que los 12 miembros del Pleno conozcan cada uno de los informes que se van a aprobar para que cada uno dé su opinión. Esto lleva a que en el trámite interno prácticamente un mes se ocupe en la realización de alegaciones y otro mes en la realización del trámite de aprobación de pleno. Intentaremos reducir todo el trabajo de fiscalización y todo el trabajo de auditoría necesario, pero no por reducir la carga de trabajo que vayamos a hacer, sino por introducir en nuestro procedimiento aquellos elementos que hagan que sea mucho más productivo el trabajo, utilizando, como les he dicho, las tecnologías propias de este tipo de fiscalizaciones. Me preguntan ¿por qué el Tribunal no es un órgano anticorrupción? Y además a algunos les parece mal, incluso hay otros que podrían pensar que sí podemos cumplir esa función de órgano anticorrupción. Bueno, yo defino órgano anticorrupción aquel órgano que está dotado de poderes extraordinarios destinados a fiscalizar a través de lo que hacen la Fiscalía Anticorrupción, lo que hace la Guardia Civil, lo que hace la Policía o lo que hace Hacienda, que es, bueno, pues intervenir comunicaciones, a tener acceso a los sistemas informáticos, en definitiva, aquellas cuestiones que necesariamente tienen que ser aprobadas por un juez, porque un órgano como el nuestro, un tribunal como el nuestro, no tiene esa capacidad ni, por otra parte, podría traspasar nunca aquellas barreras que le habilitarían como órgano anticorrupción, porque, sinceramente, la presentación de cuentas y la revisión de esas cuentas, si el que las presenta con trampas, pues directamente no salen esas trampas de la revisión de cuentas. Por eso yo he hecho mucho hincapié en que quizá el mayor mal de la legislación sobre financiación de partidos políticos era esa orientación exclusiva hacia la financiación. Porque nosotros podemos ver los medios que se declaran para la realización de las campañas, pero la única manera de intentar encontrar o poder encontrar irregularidades es que cuando, viendo la aplicación que un determinado partido político hace de sus campañas, podamos llegar a la conclusión de que con los medios financieros que ha declarado es imposible hacer esa cantidad de aplicación, es decir, que hay una financiación, podríamos decir, no declarada. Esa es la única manera para poder, con los medios que tenemos, poder llegar a ese tipo de conclusiones. Lo que es cierto es que ese tipo de trabajo, que es un trabajo no directamente de auditor, que es un trabajo más cercano a lo que podría ser un trabajo de inspección y de presencia en ese tipo de procesos, pues requiere posiblemente de personal cualificado y requiere también de mayor personal dedicado a esas labores en los tiempos fundamentales de realización de las campañas electorales. Me podría extender más en esto, pero creo que es más interesante dedicar a que ustedes me han planteado también, me han hecho preguntas respecto a si desde el punto de vista del Tribunal consideramos que la financiación privada debería crecer en relación con la financiación pública, si por otra parte debería vincularse la financiación de esta financiación a la democracia interna, primarias, mandatos o paridad. Yo creo sinceramente que esto no es una cuestión propia del Tribunal de Cuentas, no está en nuestro ámbito pues yo puedo tener mi opinión particular, y como cualquiera, en relación con estos temas, pero el nivel de financiación privada o el nivel de financiación pública que debe dedicarse a los partidos políticos es algo que fundamentalmente les corresponde a ustedes. Ustedes definen el modelo de financiación de los partidos políticos. Ustedes definen y deben definir qué es lo que se potencia y por qué. Y todo tiene su porqué. Indudablemente un sistema de mayor financiación pública pues tendrá a lo mejor quizá más seguridad en determinadas cosas, pero será más inmovilista
está en otras. Y un sistema de potenciar financiación privada pues también puede ser mucho más renovador desde el punto de vista de potenciar quizá una participación política, pero también tiene riesgos evidentes. Y los riesgos evidentes que tiene yo creo que están en la mente de todos. La decisión creo que es suya. En todo caso, sea financiación pública o privada, los medios para verificar y para identificar esta financiación y las medidas que pueda tener un órgano como el nuestro para llevar a efecto el control son las que tienen que estar lo suficientemente claras. En el 2015 el Tribunal de Cuentas yo creo que experimentó uno de los mayores cambios que han experimentado en los últimos 30 años, precisamente porque tradicionalmente el Tribunal de Cuentas nos quejábamos, y lo hacíamos por escrito, en nuestras mociones dirigidas al Parlamento, en la que decíamos, oiga, el Tribunal de Cuentas no tiene medios verdaderamente para solicitar a terceros que le presten la colaboración que deberían prestarle. Algo tan sencillo como esto no estaba recogido en la legislación del Tribunal y, sin embargo, sí que existía en la legislación reguladora de la Intervención General de la Administración del Estado. Y yo creo que muchos de los miembros que están aquí, que pertenecen a la comisión mixta, me habrán oído hablar a mí de esta diferencia de trato que no tenía justificación alguna. Bueno, pues la reforma del 2015 pone fin a ese principio y nos da plena capacidad de actuación al Tribunal de Cuentas para pedir la información a terceros. ¿Dónde puede mejorar nuestra labor? Que esta información de terceros esté lo suficientemente bien articulada su contestación y previstas sus incumplimientos. Yo creo que en un caso como financiación de partidos políticos es fundamental que los proveedores estén perfectamente sujetos a control por una parte ya lo están a través de la Junta Electoral Central, pero también a través del Tribunal, que reiteradamente en sus informes, en nuestros informes, estamos señalando a aquellos proveedores que no nos están contestando, que no nos dan la información relativa a qué participación han tenido en la campaña electoral. Y yo creo que este es uno de los puntos que efectivamente es una reforma pendiente y que se puede ir mejorando en ese terreno. Me preguntan también, y perdonen porque tengo aquí muchas preguntas, dotación de medios del Tribunal. Yo creo que esta es una cuestión importante. El Tribunal de Cuentas tiene en la actualidad 750 funcionarios. Es cierto que los órganos de control externo tienen casi hasta en total 1.500, como ha dicho muy bien el señor Suárez. El presupuesto de nuestra institución es un presupuesto que está por debajo, un poco por debajo de los que pueden estar instituciones parecidas a las nuestras, a la nuestra, pero indudablemente yo creo que los problemas que puedan derivarse del crecimiento futuro del tribunal no solo es el tener más presupuesto y de pronto tener mucho más presupuesto. Es que una institución no se cambia fácilmente, no se cambia de la noche a la mañana fácilmente. Es decir, para crecer es que necesitamos tener más espacio, pero necesitamos tener más profesionales. Los profesionales no se improvisan. Es decir, los grandes problemas que tenemos en relación con la captación de profesionales es que muchas veces traemos profesionales de otros ámbitos de la administración pública y que, pues esos profesionales a lo mejor no tienen el mismo nivel o el nivel requerido para poder realizar su labor. En la mayor parte de los casos sí que lo tienen y además lo cumplen, y yo creo que representan un activo importantísimo para el tribunal. En estos momentos el 50% de los profesionales que trabajan en el tribunal proceden de cuerpos de la administración y el 50% proceden de cuerpos propios del tribunal. El tribunal está haciendo oferta pública de empleo todos los años, estamos haciendo oferta pública de empleo de carácter creciente y, verdaderamente hemos llevado a efecto un procedimiento de captación de personal que acabará dando sus frutos. Yo les aseguro que finalmente el trabajo del tribunal recuperará el retraso y se pondrá al día y que, por lo tanto, ustedes no tendrán esa sensación que tienen en la actualidad. Pero quiero advertir una cuestión.
No es cierto que se hayan producido prescripciones en relación con los retrasos del tribunal. No es cierto por la sencilla razón de que la legislación originaria del régimen sancionador estaba mal hecha desde el comienzo, es decir, establecía, al carecer de la verdadera y necesaria definición de lo que tiene que contener ese tipo de legislaciones, pues los asuntos se encontraban prescritos, pero antes de rendirse las cuentas. Es decir, porque eran aplicables los 6 meses del ámbito administrativo, que son precisamente los 6 meses derivados de la rendición de cuentas. Me plantean también ustedes, en relación con las fundaciones, que aclare. El régimen de fundaciones establece, lo mismo que para partidos políticos, unos requisitos muy bien establecidos para la financiación. Lo que pedimos es que, efectivamente, la regulación del régimen de control de las fundaciones se aplique también para la aplicación de esos medios financieros. Es lo que, de alguna manera, existe la diferencia, y también, por otra parte, existe la diferencia respecto de la posibilidad de obtención de ese tipo de donaciones. Yo he advertido que la ley, en la nueva ley, cierra la posibilidad de que un tercero se haga cargo de gastos de un partido político. Ahí quedaría cerrada esa posibilidad. Pero para garantizar, yo creo que de manera clara, el que no existe esa posibilidad, pues directamente entiendo que las fundaciones deberían de estar también sometidas a los mismos límites. Me han planteado que qué tipo de auditoría debería realizarse a los partidos políticos. Claro, la auditoría que se tiene que realizar a los partidos políticos es la de la verificación de sus estados financieros, con la documentación soporte, con la verificación de que los proveedores verdaderamente coinciden con los que el partido declara. Quizá el medio, sin necesidad de llegar a elementos, podríamos decir, extraordinarios, el medio más importante de verificación de que esos proveedores están bien controlados sería disponer por parte de la agencia tributaria del volumen anual de operaciones declaradas tanto por los proveedores que contratan con partidos políticos como de partidos políticos que establecen estas peticiones con proveedores. La posibilidad de hacer ese cruce de información nos podría hacer ver si existe algún tipo de disfunción en esa materia. Y yo no me extiendo más porque me he pasado del tiempo máximo y, en fin, creo que podría seguir hablando sobre esta materia y estaría encantadísimo de volver, como se me ha solicitado. No tendría ningún problema en volver a esta comisión las veces que ustedes quieran, si con ello puedo efectivamente darles la seguridad de que en el ámbito